toda mi vida viví bajo el control de mi padre, en una cárcel de oro, hasta que un día escapé de ahí y probé por fin la libertad, empecé a ser más independiente, todo iba bien hasta que mi padre me encontró, y eso no fue lo peor que pasó después. Hola, me llamo Diego Rivera, tengo 21 años, y soy el hijo de un multimillonario. De buenas a primeras todo suena bien, más de uno podría deducir que mi vida es perfecta y llena de comodidades y lujos que muchos desean, pero no es así del todo. Mi padre es Francisco Rivera, empresario multimillonario y uno de los más grandes de México, dueño de la empresa de carros más importante del país. Él es un hombre de expresión y actitud dura y muy fría, siendo también muy controlador en todos los aspectos de mi vida. Desde que tengo memoria, mi padre ha controlado cada cosa de mi vida, todo, sin exagerar, absolutamente todo. Por ejemplo, controla mi vestimenta, mi forma de actuar, mi forma de hablar, mis amistades y relaciones, lo que hago y estudio. No tengo libertad alguna sobre mi vida. Si se preguntan por mi madre, no sé quién es, nunca la conocí, no hay rastros de ella. La única vez que pregunté sobre ella fue a mis 10 años, y mi padre con un tono súper severo me ordenó no volver a mencionar el tema, por lo tanto, no volví a preguntar nada relacionado a ella. Actualmente me encuentro llevando mis estudios desde casa, vienen profesores y demás que me enseñan todo, no salgo, nunca he salido la verdad, siempre he vivido encerrado en la enorme mansión Rivera, lo más cercano que he estado a estar afuera de mi casa es el jardín, después de ahí nada. Mis estudios se basan en administración de empresas, mecánica, contabilidad, etcétera, porque mi papá tiene la visión de que me haga cargo de la empresa algún día, que por cierto fue fundada hace muchos años por mi bisabuelo, Emiliano Rivera, que pasó a mi abuelo y después a mi padre, y él quiere que pase a mí. Si soy honesto, no quiero tener nada que ver con esa empresa, por alguna razón siento que mi vocación real está en algo fuera de la mansión, pero al no conocer nada de ahí, no sé qué sería. Si bien me han enseñado de geografía, nunca he visto mapas claros de nada, de la ciudad ni del país, solo mapas a nivel global, nunca he visto fotos ni nada relacionado al mundo exterior, no tengo celular ni televisión, la computadora, mi único apoyo en el estudio y lo más cercano a la tecnología que tengo, es monitoreado por mi papá, está programada para acceder solo a programas aprobado por mi papá, que vea lo que él quiere que vea. Él me ha hablado del mundo exterior, y siempre me ha dicho que es un mundo horrible, y que no estoy listo para salir. La gente es cruel, me dice constantemente, todos buscan nuestro dinero, me dijo varias veces, no tengo amigos, no tengo relación con el exterior, y a base de todo lo que decía mi padre, yo crecí creyendo eso, y pensando que solo dentro de mi casa estoy seguro. Lo más cercano a personas que he estado es a las sirvientas, guardias y chofer de mi padre, pero con ninguno he llegado a intercambiar más de 2 palabras en 21 años de existencia. Mi padre se la pasa todo el día fuera de casa, de 7 a.m. hasta las 8 p.m, la única compañía que tengo es la de los trabajadores de mi padre, soy monitoreado 24/7 a base de cámaras y sensores de movimiento, ya sé, parece sacado de película, pero así era mi vida. Mi rutina diaria se basaba en despertar, desayunar, leer un libro mientras reposo, hago ejercicio, me baño, almuerzo y me dedico a estudiar el resto del día, en la noche solo me queda cenar, lavarme los dientes y dormir, mi rutina diaria. A pesar de todo eso, últimamente he llegado a querer salir, a ver el mundo, aunque fuera una vez, eso era todo lo que deseaba tener, y sin saberlo, mi libertad estaba más cerca de lo que creía. Una tarde me encontraba estudiando para una prueba que tenía en poco tiempo, mis ojos estaban en el libro, pero mi mente en el deseo de salir. Mi padre entra a la habitación luciendo imponente e intimidante, se sienta frente a mí, dejo el libro a un lado y lo veo directamente a los ojos, él me mira por un momento, y con un tono serio y fuerte de voz, me dice que él tiene un amigo, Ricardo Fonseca, él es dueño de una cadena de hoteles muy grande e importante en México, él tiene hija, Sofía Fonseca de 18 años, y yendo directo al punto, me dice que me voy a casar con ella, ya que ese matrimonio traerá un gran negocio y mejor relación de amistad y socios con Ricardo. A ellos solamente los he visto una vez en toda mi vida, y fue hace 3 años, yo tenía 19 y Sofía 15, y esa única vez que la conocí, supe que era el ser humano más irritante que he conocido, habla solo de ella, presume lo que tiene y hace comentarios muy despectivos de la gente, y sí, no conozco a nadie de afuera, pero sé que ella es insoportable y no quiero tener nada con ella, menos matrimonio.
Internamente quise protestar, pero de mi boca solo salió un, así será. Mi padre me miró satisfecho y se retiró sin decir nada más. El resto del día fingí estar concentrado en lo de siempre, pero solo pensaba en que tenía que casarme con ella, y ni siquiera era por amor, era por negocios. Mi padre siempre me ha dicho que el amor no existe, pero yo sé que para casarme debo sentirlo, y no sentía nada por ella más que estrés. Mi boda iba a ser en un mes después de la orden de mi papá, y pasó el mes, más rápido de lo que pensé. Una semana antes de mi boda con Sofía, una idea nació en mí, libertad, pero no era solo un pensamiento, era una idea, un deseo, un objetivo que quería lograr sí o sí, pero siendo honesto no sabía cómo, no conocía nada del mundo, no contaba con dinero, no conocía a nadie. Sofía y Ricardo iban a ser lo más cercano a relacionarme con personas ajenas en 21 años. Pero a como pude empecé a idear un plan para huir antes de casarme, no tenía idea de nada, pero al menos quería intentarlo. Al día siguiente, durante la cena decido preguntarle a mi padre de forma casual cómo y dónde será la boda. Él levanta la vista de su plato, y me mira fijamente por unos segundos, parecía querer analizar algo en mí. Al final habló, preguntó por qué el interés, de la forma más tranquila posible. Respondí como quería estar preparado adecuadamente para la ocasión y hacerlo sentir orgulloso. Sonríe satisfecho, me dice que será en una iglesia de la ciudad, van a haber muchos invitados, gente importante, adinerada y poderosa, periodistas y demás. En ese momento sacó una hoja y me dijo que ahí estaba escrito explícitamente lo que debía hacer y decir. Los estudios podían esperar, quería que me aprendiera todo eso de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, todo debía salir perfecto. Después de eso pude idear algo cercano a un escape. Los siguientes días me concentré en aprendérmelo de la hoja, y cada noche mi padre me hacía preguntas para saber que también voy, hice todo impecable, decidí poner empeño e interés para no dar sospechas de nada. Mi padre estaba satisfecho. La noche antes de la boda me encargué de idear un plan de huida lo mejor posible para que todo saliera bien, tomando en cuenta la seguridad y la cantidad de personas que iban a estar. Llegó el día, me levanto temprano y me alisto, me pongo ese traje impecable que me dejó mi padre, después procedo a subir al auto. Me sentí raro, estudiaba carros, pero nunca estuve dentro de uno, era grande, a mi lado iba mi padre, impecable, serio y pareciendo imponente. Su chofer arranca y salimos de la mansión. Después de 21 años, salí al mundo por primera vez. A través de la ventana veía a las personas pasar, los autos moverse, el viento moviendo los árboles y los enormes edificios de Ciudad de México. No expresé nada facialmente, pero internamente me sentía emocionado, pero con mucho miedo, incluso dudando si llevar a cabo el plan, pero dentro de mí solo sonaba algo, libertad. Entonces no podía retractarme y desperdiciar la única oportunidad de escapar que tenía. Así que me mantuve firme a la idea. Llegamos a la iglesia, es grande, cuando salgo del carro veo a decenas de personas alrededor, gente con cámaras, invitados. No pude evitar sentirme nervioso ante la presencia de tantas personas. Pero me mantuve firme, llego al altar, ahí se encuentra el cura, un hombre mayor que parece estar en sus 70s, con expresión amable pero seria. Mi padre se sienta en la primera fila, luciendo elegante e intimidante en la banca de la iglesia. Suena la música de entrada, veo a mi padre, quien me dice con la mirada que no arruine nada. Vuelvo mi atención a la entrada y ahí está, Sofía, se veía más crecida desde la última vez que la vi, tenía su cabello impecable y un vestido claramente caro. Ricardo está a su lado, se veía igual, la gente se levanta y empiezan a caminar. En la cara de Sofía había un aire de superioridad, no negaré que estaba muy atractiva, pero como dicen, no todo lo que brilla es oro. Ella llega y me mira fijamente a los ojos, sonreía con picardía, como si acabara de ganar algo. Volvemos nuestra atención al altar y empieza la ceremonia. Nunca fui cercano a Dios, mi padre nunca me inculcó ninguna fe, incluso creo que es ateo, pero no sé. Durante la ceremonia sentí algo raro, una voz interna me hablaba, me decía que no tuviera miedo, él estaría conmigo en lo que hiciera, no sabía qué era, pero sentí la paz recorrer mi cuerpo, mi miedo se convirtió en determinación. Entonces estaba decidido a huir antes de ser declarado esposo de Sofía. Después de un rato, el padre nos mira, y nos pregunta si queremos esta unión. Sofía responde que sí sin dudar. El cura me ve a mí, y me pregunta si quiero casarme con ella. Respondería que sí, pero algo dentro de mí me detuvo. Miro al padre, miro a Sofía y miro a mi padre. Lo vi nervioso por primera vez en la vida. Quería que respondiera ya, pero yo no quise. Miré al sacerdote con valentía y con determinación dije que no quería esta unión. La iglesia queda en silencio, la expresión de Sofía cambia a sorpresa y un poco de rabia. Mi padre estaba atónito y lo único que se escuchó eran las voces de los invitados murmurar entre sí.
Sin pensarlo más corrí a la salida del templo a toda velocidad. Lo último que escuché fue a mi padre gritar que me detuvieran, pero ya era tarde. Llegué a la entrada e inmediatamente me interceptaron muchos periodistas, las cámaras y micrófonos me rodeaban, pero al ver a los guardias de mi padre ir hacia mí, me abría paso entre la multitud, y lo que vi fue la calle. No sabía a dónde ir y tampoco conocía nada, así que corrí por donde hubiera paso. El traje era incómodo y los zapatos apretaban, el sol de la tarde me cubría, pero seguí corriendo, me abrí paso entre la gente, quienes me veían raro, casi me atropellan más de una vez, pero no paré, seguí y seguí. Mientras tanto, detrás de mí iban decenas de guardias persiguiéndome, unos a pie y otros en camionetas, pero después de una hora aproximadamente logré perderlos. Después de ocultarme una zona llena de césped muy crecido, me ensucié con tierra y demás, pero no me importó. Pasaron las horas y me quedé ahí, tirado boca abajo hasta que anocheció por completo. Cuando ya no escuché autos ni personas pasar, pude calcular que era de madrugada pero no estaba seguro. Decido levantarme de ahí, y lo que veo es oscuridad. Las calles estaban oscuras, siendo iluminadas únicamente por las lámparas. Decido salir por completo de mi escondite y después me encuentro en la banqueta. Miro a todos los lados y no hay nada ni nadie, las luces de las casas están apagadas, a lo lejos se escucha uno que otro auto pasar, no hay personas, el cielo está despejado y el frío de la noche me abraza. Decido caminar sin dirección por las desoladas calles de Ciudad de México. Internamente resonaban varias cosas: libertad, miedo, alegría, terror. No estaba seguro de lo que sentía, pero de lo que estaba seguro es que ya no estoy en la mansión encerrado. Me doy cuenta de que no tengo dinero, pertenencias, nada, lo único que tengo es este traje, ya sucio. No sabía a dónde ir, estaba perdido, cada que pasaba un auto a mi lado me alarmaba, no tenía paz, estaba nervioso, no sabía qué hacer, a dónde ir, con quién ir, estaba confundido y sin un rumbo fijo. Pensé en buscar una comisaría, pero temía que contactaran a mi padre y me llevaran de vuelta a él, entonces lo descarté. Pasó una hora aproximadamente, solo caminé, tenía frío, miedo, nervios, hambre. En un punto me llegué a arrepentir, pensé que hubiera sido mejor hacer lo que decía mi padre y fin de la historia, pero recordé cómo no existía la libertad en esa casa, cómo me oprimía todos los días y me controlaba, un lugar donde no tenía voz ni voto más que para decir sí, como ordené y cosas así, parecía más un robot que un humano. Tuve miedo de acudir ante la gente, dentro de mí solo persistía la idea que me metió mi padre sobre las personas de afuera, pero también sabía que no era así y que había gente buena, pero igual el miedo seguía. Después de otro rato pensé en cómo al día siguiente mi padre empezaría a buscarme, sus guardias por Ciudad de México, aparecería en las noticias, periódicos, en todos los medios, y lo más probable ofrecería una recompensa por encontrarme. Decidí que por el momento era ocultarme lo mejor posible, y con este traje no podría. Una persona en la calle con un smoking sucio llama mucho la atención, entonces pensé en buscar entre la basura, podía haber ropa o algo para cambiarme, entonces mi búsqueda empezó. Me preocupé más por ocultarme que descansar o comer. Después de mucho rato, encontré una par de tenis sucios y medio rotos, unos jeans y una sudadera, todo sucio y medio roto, pero me quedaba y me ocultaba de la gente, entonces me los puse. Decidí deshacerme del traje, encontré una enorme montaña de basura en un callejón y lo dejé ahí, oculto. De paso logré sacar un cartón largo en donde dormir, me fui a otro callejón y ahí pasé el resto de la noche. Pero no logré conciliar el sueño, en mí vivía la preocupación, el hambre y el frío, el suelo era duro, pero era mejor estar así que infeliz. Pasó lo que sentí como una eternidad y vi cómo empezó a salir el sol, los carros empezaron a transitar y las personas a pasar. Me quedé mucho tiempo ahí, viendo a la gente y los autos pasar, hasta que el hambre y la sed golpearon con fuerza. Con miedo, salí de mi escondite y fui directo al centro, recordando un poco el camino, llegué a una zona muy transitada y no pude evitar sentirme asustado. Había cientos de personas a mi alrededor, nunca estuve rodeado de tanta gente en 21 años de vida. Vi un puesto de tacos en la calle, un pequeño carro de comida, dudé, pero el hambre se apoderó de mí. Me acerqué con miedo y con la voz temblorosa, sin ver al vendedor directamente le pregunté si me podía regalar algo pequeño de comer, no tenía dinero y no había comido. No lo vi con claridad, pero había algo parecido a la pena y la compasión, entonces me regaló un taco bien hecho con una bolsita de zumo de naranja, le agradecí muchas veces y le dije que algún día se lo pagaría, él con una sonrisa me dijo que no hacía falta, al final me
me fui a mi escondite, lo devoré como si no hubiera comido hace días, aunque en realidad fueron horas, me llené y supe que podía soportar hasta poder encontrar una fuente de alimento estable. Más tarde vuelvo a salir, y mientras camino con la cabeza baja por la calle, paso por un puesto callejero de periódicos, y efectivamente, lo que temía, pero sabía pasó, mi rostro estaba en los periódicos como desaparecido, no leí mucho, pero logré ver que Francisco Rivera estaba preocupado por su hijo, huyó de su boda y se preocupa por mi estado mental. No pude evitar sentir rabia, distorsionó la historia y controló la narrativa a como pudo, para él quedar como el padre preocupado, y yo como el hijo enfermo de la mente que escapó de su boda y rompió el corazón de una buena mujer. Me sentí impotente, el miedo se fue, y la impotencia y enojo se apoderó de mí, y la verdad no sé por qué me sorprendo, sabía perfectamente que eso iba a pasar, pero poco después la razón volvió y decidí esconderme para que no me vieran. Pasé el resto del día en mi pequeño escondite, pensando en qué hacer, no me podía quedar en el mismo lugar por mucho tiempo, la gente me buscaría y lo más probable los guardias de mi padre ya me estaban buscando junto con la policía. Me quedé ahí el resto de la noche, y cuando dejaron de transitar carros y personas salí con mi cartón, empecé a caminar y buscar nuevos lugares, esa noche fue dura, el frío era insoportable, me topé a varios vagabundos furiosos, incluso me quisieron asaltar, pero como no traía nada de valor y la ropa era de la basura no hubo interés y me dejaron ir. Después de caminar por mucho tiempo llegué a un puente, debajo de él parecía oculto y seguro, había otros vagabundos, pero no me dijeron nada, me establecí en una pequeña esquina con mi cartón, algunos me ignoraron y otros me veían con curiosidad. Pasé la noche ahí, pero no logré dormir mucho, y cuando lo hice, tenía pesadillas de mi padre y despertaba antes de que pasara lo peor. Pasé meditando, y haciendo algo que nunca hice, hablar con Dios, no lo conocía entonces hablé con él a como pude, se sintió bien y logré tener paz por un rato, pero la incertidumbre me mataba. Al día siguiente no pasó mucho, algunos vagabundos dormían, otros salían a pedir limosna, yo me quedé sentado en una esquina, con miedo de salir. Se me acercó un hombre mayor, estaba en sus 60s o 70s, mucho gusto, me llamo Rafael, me dijo con calma mientras se sentaba a mi lado, tenía una expresión amable y un tono de voz tranquilo, pensé en responder que me llamaba Diego, pero no quería ser reconocido. Miguel, le respondí con la voz temblando, me miró por un largo rato, analizándome, me dijo que me veía muy joven como para estar en las calles, me preguntó cuál es mi historia. A como pude, inventé una historia no muy lejos de la realidad, vivía en una casa de bajos recursos con un padre controlador hasta que hace poco huí, pero no tenía dinero ni nada, solo lo que llevaba puesto, me miró y respiró, me dijo que mi historia era la más tranquila que ha escuchado, señalando a la gente dijo que todos tenían historias terribles. Unos estafados, otros drogadictos, unos que perdieron todo de alguna forma. Le pregunté cuál es su historia, respiro hondo, me cuenta que él era profesor de universidad, muy buen profesor, estaba casado y tenía 2 hijos, tenía casa propia, su familia era maravillosa, hasta que un día pasó lo peor. Hace 30 años iban en carretera, a un paseo, pero en un momento perdió el control y el auto cayó por un barranco, bastante hondo, dio vueltas hasta quedar boca abajo en el piso, él quedó inconsciente, y cuando despertó estaba en el hospital, entubado, lo primero que hizo fue preguntar por su familia, la enfermera que estaba ahí, bajando la cabeza dijo que no resistieron, se derrumbó ahí mismo. Cuando salió del hospital fue al cementerio a ver las tumbas de su familia, lloró y mucho, sufrió enormemente, cayó en una enorme depresión que lo arruinó, dejó de ir a trabajar, llegando a un punto que fue despedido, lo que tenía lo desperdició en vicios, alcohol, drogas, casinos, etc. Trató de aliviarse a sí mismo de esas maneras, pero lo que logró fue perderlo todo, el alcohol y drogas lo arruinaron económicamente, llegó a un punto del juego donde apostó su auto, su casa y hasta sus muebles, y lo perdió todo en una noche. Empezó a vivir en las calles como indigente, sin rumbo, comía de la basura e incluso trataba de conseguir más vicios, pero un día se dio cuenta de que eso no le iba a devolver a su familia, entonces decidió asistir a un grupo de rehabilitación para indigentes, ahí logró limpiarse pero volvió a la calle, pero prefiere volver a las calles que estar encerrado en vicios, hace 3 años llegó a ese puente y ese ha sido su hogar. Me quedé en shock, no sabía qué decirle, y a pesar de todo lo vi con una sonrisa y calma, aunque en sus ojos estaba el
el dolor del alma. Después de eso nos hicimos amigos, salía con él a mendigar o conseguir comida, pasaron los días y a como pude me mantuve lejos de las multitudes y que Rafael no supiera quién era yo, la barba y el cabello empezaron a crecer, fue positivo, la foto que tenía mi padre de mí era reciente pero mi apariencia empezó a cambiar. Pasaron las semanas y esa era mi nueva vida, desarrollé carácter y me convertí en una persona distinta a la que fui en los últimos 21 años, pero uno de mis nietos pasó. Rafael un día se me acerca con un periódico, y en su expresión algo similar a la decepción, el periódico mostraba mi cara, me quedé helado, y él con un tono serio me pidió que le explicara las cosas. Me derrumbé ahí mismo, con la voz temblorosa y rota le expliqué mi vida y todo lo que pasó, mi plan de escape y mi miedo a ser encontrado, él me escuchó sin interrumpir, cuando terminé, me miró con compasión y me dijo que no me juzgaba, estuvo mal mentir, pero me comprende el por qué lo hice, prometió no decir nada, y ahí pareció estar todo bien. Pero no todo era color de rosa, una noche tranquila me encontraba hablando con Rafael, cuando veo unas camionetas aparcarse cerca del puente, y lo que veo fue a los guardias de mi padre bajar, al parecer un vagabundo me había reconocido y consiguió contactar con mi padre y le reveló todo, los guardias empezaron a ir a donde estaba yo, el tiempo se detuvo, mi mente se llenó de miedo, los guardias venían lentamente, recobré el conocimiento cuando Rafael me gritó que corriera, y por instinto lo hice. Empecé a correr como nunca, los guardias iban detrás de mí, las camionetas por la calle y algunos gritando que frenara, pero no lo hice, seguí corriendo como nunca, pidiéndole a Dios que no me dejara volver ahí. Después de mucho rato logré esconderme en una montaña de basura, los vi pasar, me quedé un rato hasta que se fueron. Salí de ahí, temblando, pensé en volver al puente, pero ya no era seguro, tenía unos pesos conmigo, pero no eran suficientes, consideré irme a otro estado de México, pero no importa cuánto corra, siempre me encontrará. El resto de la noche me dediqué a caminar pensando en qué hacer, me fui a otra zona de la ciudad, alejada de todo, me establecí ahí por un tiempo, pero el miedo persistía, una noche me encontraba rogándole a Dios que me ayudara, me sentí desesperado, incluso a quitarme la vida en un momento de todo, pero le pedí que me ayudara. Y la ayuda llegó al día siguiente. Me encontraba tirado en la calle, como un muerto, cuando logro ver como un auto se estaciona frente a mí, era un taxi, de ahí baja una mujer mayor, 81 años, tenía un bastón y ropa poco llamativa, se me queda viendo, yo me quedo helado sin saber qué hacer, solo pensé en cómo me iba a llevar con mi padre, pero la mirada de ella era diferente, había algo familiar. Ella me dice un tono tembloroso y sentimental, Diego. Me quedo en shock, ¿cómo supo que era yo? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, mientras se tapaba la boca con una mano, le pregunto quién es ella. Soy Carmen, tu abuela, el mundo se me cae, obviamente no le creí y hasta intenté huir, me dijo que era difícil de creer, ella lo sabía muy bien, pero quería probármelo. Pensé que era una enviada de mi padre o algo así, aparte, no conocía a mi abuela paterna ni materna, pero algo me mueve y acepto ir con ella. Llegamos a un pequeño café de la zona, ella pide una taza y yo no quería nada, le pregunté como que yo era su nieto, no tenía sentido. Ella suspira, de su bolsa saca un libro muy grueso, un álbum de fotos, lo pone frente a mí y me dice que lo abra, dudo, pero lo hago, con las manos temblorosas lo abro, la primera foto que veo, es de un bebé en los brazos de su madre en una habitación, al lado está Carmen, sosteniendo la mano de la mujer, pero lo que me dejó en shock fue ver a mi padre al otro lado de la cama, con su traje y una expresión seria. Revisé más, era la única foto del bebé, las otras fotos eran de la madre con mi padre, la de la boda y demás, dentro de mí algo se rompió, mis ojos se llenaron de lágrimas, miré a la mujer, todo estaba claro, ella es mi abuela, y esa mujer, es mi madre. Lo primero que digo es, abuela, entre sollozos nos abrazamos, después de eso vamos a un hotel en el que se estaba quedando mientras me buscaba. Una vez en el hotel le pregunté cómo supo que estaba ahí, ella me dijo que lo vio en las noticias, y al darse cuenta de que era yo vino a buscarme a Ciudad de México lo antes posible, me dijo que hace días ya me tenía visto, desde el puente, pero no sabía si era yo, hasta que vio lo de los guardias de mi padre que confirmó que era yo. Le pregunté por mi madre, si estaba viva, guardo silencio, me dijo que ella estaba viva, pero en una fuerte depresión desde hace 20 años, me dice que es mejor que ella me lo explique, porque ahora mismo me cambio y nos vamos a donde ella, me quité la barba, me bañé y me puse ropa nueva, volví a mi yo de antes, me miré al espejo y no pude evitar sentirme raro. Le dije a mi abuela si acaso no me reconocerán, me respondió que la nueva imagen que tenían de mí, era la de un vagabundo, entonces por ahora estaba bien. Salimos del hotel y un auto nos esperaba afuera, tuve miedo, pero subí, por un
momento pensé que me iban a secuestrar, pero no, en el asiento del chofer había un joven, de mi edad más o menos, me miró con sorpresa, me quedé confundido, me dijo que era mi primo, Daniel, menor que yo, pero similares, el auto tenía las ventanas polarizadas entonces nadie veía hacia adentro. Daniel tenía un acento argentino, y me di cuenta que a mi abuela se le notaba cierto acento, ya sé, nunca he salido, pero sabía cuáles eran los acentos. Le pregunto a mi abuela a dónde vamos, me dijo que es una larga historia, pero vamos para Argentina, quedo paralizado, alterado pregunto que cómo para Argentina, apenas conozco Ciudad de México y me van a llevar para otro país, mi primo me pregunta si acaso nunca he salido de mi casa, mi abuela le pega en el hombro y él se disculpa, no se acordaba. El resto del viaje fue puras preguntas y cosas así, cuando llegamos al aeropuerto, le pregunto a mi abuela si no me reconocerán, me dijo que estuviera tranquilo que tenían eso resuelto. Entramos por una parte alejada del aeropuerto, llegamos a una pista más pequeña y hay una avioneta, a su lado estaba un hombre de 40 y resto de años, tenía una barba y lente oscuros, cuando llegamos, extiende su mano y se presenta como mi tío Javier, con un acento argentino más marcado, lo saludo confundido y sin decir mucho, subimos al pequeño avión y despegamos. Me asusté, nunca había volado en mi vida, pero después me calmé. Pregunté si había la suficiente gasolina para llegar hasta el otro lado de Latinoamérica, Javier respondió que sí, llenó el tanque antes de salir. Pasaron las horas, el vuelo fue largo, muy largo, no hablé con nadie, estaba procesando todo lo que pasó en 2 días, en cómo ser casi llevado a mi padre a ser encontrado por mi abuela materna. Me dormí bien por primera vez en mucho tiempo, no soñé con nada, y la verdad eso fue lo mejor. Mi abuela me despierta, íbamos a aterrizar, cuando me despierto, lo que veo es el obelisco, lo vi solo por fotos de mis clases de geografía, y fue impresionante tenerlo tan cerca, estábamos en Buenos Aires, Argentina, muy lejos de mi padre y su persecución. Estaba lejos, en un país extraño, con gente que acababa de conocer, no sabía cómo sentirme, sentí miedo, nervios, esperanza, calma, libertad, desconfianza y confianza a la vez, pero estaba seguro de algo y es que ya estaba lejos de todo. Nos bajamos por un aeropuerto, mi tío fue a guardar el avión mientras nosotros subimos a otro carro que estaba estacionado afuera, ya no tenía que ocultarme, nadie me conocía ahí, estaba tranquilo y libre. Llega Javier y se sube al lado de Daniel, y a mi lado estaba mi abuela, sosteniendo mi mano, dejando el claro que todo estará bien. Después de un rato, llegamos a una casa de 2 pisos, grande, color blanco, con un estilo callejero pero elegante. Entramos, la casa tiene un estilo moderno y antiguo, combinados, sillones, muebles, cuadros, etc., lo normal, pero esta vez no había cámaras ni sensores de movimiento, y menos gente vigilándome. Ahí estaba otra mujer, con expresión tranquila, cuando me ve se levanta me abraza, se presenta como mi tía Claudia, esposa de Javier, sin saber qué hacer le devuelvo el abrazo, dudando la verdad. Me dice que están alegres de verme y tenerme aquí después de 20 años. De mí solo pude preguntar por mi madre. Todos se miran entre ellos, y mi abuela me guía al segundo piso, estamos frente a una puerta color marrón, mi abuela entra y me dice que espere. Ella entra, dejando entreabierta la puerta, mi abuela se acerca a mí y me dice que pase, entro a la habitación, luz apagada, una ventana por la que entra la luz del sol y un poco de viento, en una cama está ella, una mujer en sus 40s, no era mayor pero comparándola con la foto, parecía haber envejecido, ella está acostada de lado, viendo a la ventana, yo tímidamente digo un hola, la mujer, mi madre se da la vuelta, y cuando me ve queda helada, me mira pensando que no soy real, se levanta de la cama y me mira, analizando si soy de verdad o de su imaginación, se aleja levemente y tapándose la boca con una mano mientras se agarra de la cama, las lágrimas empiezan a surgir. De la boca de ella sale: hijo, ¿eres realmente tú? Verla me hizo darme cuenta de lo parecidos que éramos, ella me abraza mientras llora, sin evitarlo la abrazo con fuerza, el momento se vuelve conmovedor y amoroso, un encuentro o reencuentro que ambos estuvimos esperando por 2 décadas. Nos abrazamos por un largo rato, hasta que nos separamos y ella me dio beso en la frente, mi abuela, conmovida y con lágrimas en sus ojos, se retira dejándonos solos para hablar, sale y cierra la puerta, mi madre y yo nos sentamos en la orilla de la cama, ella solo mira a la ventana, murmurando algo de que no cree que esto de verdad esté pasando. Yo no supe qué decir, así que le pregunté por lo que pasó, la verdad, la historia de todo, ella suspira, aclara su garganta y seca sus lágrimas. Empieza. Hace muchos años, cuando yo tenía 18, vivía en un pueblo pequeño, la gente se conocía y éramos todos muy cercanos, yo estaba profundamente enamorada del hijo del carpintero, Julián Ramírez, un hombre excelente, amoroso, cariñoso, detallado
detallista, respetuoso, trabajador, cercano a Dios, el deseo de toda mujer. Yo lo amaba y él me amaba, no tenía mucho pero nunca me importó. Pero a mis padres no les gustaba, ellos querían que me casara con un millonario, pero me negaba, esta aferrada a estar con Julián, y así estuvimos 2 años. Cuando cumplí mis 20, mi padre me presentó a Francisco. Desde el día 1 mostró quién era, frío y controlador, dispuesto a hacer de todo con tal de tener el poder. Francisco estaba dispuesto a enamorarme por las buenas, como decía él, me daba joyas, cosas de valor, me llevaba a lugares de lujo, pero siempre lo rechacé y dije que no, lo rechacé mucho tiempo, hasta que un día reveló su verdadera personalidad abofeteándome frente a mis padres. Me dijo que me casaría con él me guste o no, tenía una semana para aceptarlo, o si no de todos modos los haría. Mis padres aceptaron, me encerraron en mi habitación los siguientes días, logré mandarle una carta a Julián, le llegó, y una noche antes de la boda él estaba afuera de mi casa en un caballo, como estaba en un segundo piso se me complicó, pero salí por la ventana. Fuimos en caballo, de madrugada llegamos a una casa en un rancho alejado de todo, y ahí empezaríamos nuestra vida. Todo iba bien, pasó un mes y éramos felices, muy felices, pero de alguna forma Francisco nos encontró, llegó en autos con varios guardias armados, Francisco estaba borracho, buscándome, y nos encontraron, irrumpieron en la casa, nos llevaron a los dos afuera, Francisco me volvió a bofetear y ordenó llevarme a uno de los autos, ella no vio nada, pero solo escuchó un balazo a lo lejos, no pudo evitar llorar, mataron a Julián. Francisco la amenazó con que colaborara o la mataría a ella y a su familia. Ella no tuvo más opción que hacer caso, llegó la boda y se casaron, parecían alegres, pero ella no lo era, esa misma noche él la hizo suya, y así varias noches, él estaba decidido a tener un heredero lo antes posible, hasta que un día ella queda embarazada. Después de eso Francisco se alivianó, mi madre me visitaba, y en una visita me pidió perdón por todo, sabía que Francisco era horrible, pero mi padre siempre nos manejó, y por miedo nunca lo enfrentó, la perdonó, ya que era otra víctima del control del machismo de ese entonces. Mi padre falleció 2 meses antes de que nacieras, no sentí nada la verdad, y naciste tú, desde el primer día te amé y prometí protegerte. Francisco cambió un poco y pensé que todo iba para bien, pero me equivoqué. En media narración mi madre empieza a llorar, sigue contando, una noche ella se hartó de él y lo enfrentó, pensó que la mataría, pero no, se divorció de ella a la fuerza y la echó de la casa, pero se quedó conmigo, me robó y alejó de ella. Ella estuvo el siguiente tiempo gritando a la puerta de su mansión exigiendo verme, al principio la ignoraba, pero cuando la gente empezó a hablar, Francisco le hizo un trato, o bueno, en realidad sería una amenaza. Le iba a dar dinero y se iban a ir para Argentina, lejos de México, ella, mi abuela y mi tío, se negó y mucho, pero tuvo que aceptar porque él amenazó con matarme si no hacía lo que quería. Al final, con el dolor en el alma se fue, consiguieron esa casa con el dinero que les dio, pero ella vivió en una fuerte depresión en los últimos años. Me miró, y me dijo, pero por fin estás aquí conmigo, y nadie ni nada nos va a separar. Lloré al escuchar todo y saber que él era un completo monstruo, pero sentí paz y alegría de estar con mi madre, nos abrazamos y así estuvimos un gran rato, pero al final me reveló algo que no me esperé. Julián es tu padre, dijo mi madre con la voz rota, quedo en shock, no sé qué decir ni nada, me explica que antes de la boda ella estuvo con Julián, poco después llega Francisco y se la lleva, y él piensa que es de él, pero ella desde que yo nací se dio cuenta que yo era hijo de Julián y no de Francisco, pero decidió callar, temiendo que me dañara, haciéndolo creer que era de él. Me sorprendo, el hombre que siempre consideré mi padre no lo era, pero de todos modos él dejó de ser un padre para mí desde hace semanas. Acepté todo con calma, pregunté si volvió a saber algo de Julián después de casarse, me dijo que nunca supo nada de él después de esa noche. Pasan las horas, hablamos, contamos historias, le cuento cómo fue mi vida los últimos 21 años, ella se siente culpable de no haberme protegido, pero la consolé diciéndole que no era su culpa. Al final todo parecía estar bien, los siguientes días estuve en la casa, ubicándome, conociendo a mi familia materna y compartiendo con ellos. Pude finalmente dormir después de mucho tiempo, le agradecí mucho a Dios por todo, y mi vida por fin empezaba a acomodarse. Un día decido que tengo que trabajar, no había salido de la casa, pero necesitaba trabajar, el detalle, no sabía hacer nada muy importante que digamos. Mi tía se me acerca y me pregunta si yo sé hablar inglés, respondo que sí, me dice que, si quiero trabajar, una amiga de ella está buscando un tutor de inglés para su hija, Valentina, de mi misma edad y ella quería aprender inglés. Lo pensé y accedí sin pensarlo mucho, al día siguiente fui a su casa que no estaba lejos, nada lejos, entro y me recibe Emilia, la mamá de Valentina, una mujer alegre y
y buena, me deja pasar y me indica dónde está su hija. Entro al comedor de la casa y ahí está ella, una muchacha de mi edad, hermosa y siendo muy honesto, me enamoré al momento que la vi, no conocía el sentimiento hasta que la vi. Ella me saludó con normalidad y empezamos con las tutorías. No pude evitar verla con otros ojos, pasaron los días y la conexión entre los dos fue creciendo, no era una relación solo de tutor y alumna, era una relación de amigos, nos empezamos a hacer cercanos con el pasar de las semanas. Emilia me pagaba bien y yo estaba feliz. Una noche me decido e invito a salir a Valentina, ella sonría con picardía, pero en su mirada vi que ya estaba esperando eso, hasta ella me dijo que ya me había tardado. Al día siguiente salimos, nos conocimos más, ella hace preguntas sobre mí, uso mi nombre real, pero con el apellido de mi madre, invento que estaba en México con asuntos familiares, pero ahora me mudé con mi familia materna, ella aceptó todo sin dudar, ese día salimos a comer, a pasear, ella me enseñó la ciudad, y así eran varios días, salíamos a caminar, ella me enseñaba el lugar y las palabras argentinas para que pudiera comunicarme. Después de 3 meses de estar así, nos hicimos oficialmente novios, Emilia, la madre de Valentina, estaba alegre al igual que mi familia y nos deseaban los mejor. Mi familia sabía de la mentira, pero decidieron cubrirme. Pasó un año, mi vida cambió positivamente, me encargué de enseñarle a Valentina inglés, otras personas me buscaron para que les enseñara el idioma, empecé a generar ingresos, mi relación familiar empezó a mejorar, ya estaba cómodo y no sentía miedo, mi relación con Valentina estaba en su mejor momento, obviamente como toda pareja teníamos discusiones, pero la mayor parte del tiempo estábamos bien. Cumplí 22 años, mi vida cambió y mucho, recordé todo lo que pasé en México y cómo había logrado salir de todo eso, con la ayuda de Dios, de mi familia y personas que me ayudaron. Todo parecía estar de lo mejor, pero como no todo es color rosa, pasó lo peor. Era de madrugada, me encontraba viendo el techo de la recámara, pensando en todo un poco. De la nada escucho como unos autos se estacionan frente de la casa, me asomo por la ventana y en ese momento sentí el terror real, camionetas blindadas, de ahí se bajaron guardias, muchos guardias de mi padre, no entendí nada, toda mi familia se despertó, pero para entonces ya habían entrado, me buscaron y encontraron en mi cuarto, quise correr, pero fue inútil. Me atraparon, mi familia quiso hacer fuerza, pero no sirvió de nada, me montaron a las camionetas y nos fuimos, lo último que vi fue a muchos vecinos salir y gritar, ¿por qué me llevaban y cosas así? Valentina estaba alterada, pero al final los perdí de vista, estaba nervioso, asustado, lleno de terror, mi pasado volvió y golpeando fuerte. Llegamos al aeropuerto, había un jet privado estacionado, y afuera de él, Francisco, luciendo calmado, serio, imponente e intimidante, con su traje y rodeado de guardias. Me bajaron de la camioneta con las manos amarradas y me pusieron frente a él, sentí años de terror, opresión, control y demás caer como una avalancha, él me vio con decepción, no estaba enojado, pero claramente decepcionado, no dijo nada, solo me vio y ordenó que me subieran al avión. Despegamos, yo estaba sentado, pero amarrado, me negaba a verlo, él estaba sentado frente a mí, solo me miraba, al final habló con ese tono que tenía, ya jugaste mucho al escondite Diego, es hora de volver a casa y cumplas con tu compromiso de casarte, y esta vez, no causaré problemas. Lo miré con rabia, le dije que no haría nunca más lo que me dijera, prefería que me matara, él sonrió levemente, la calle te hizo respondón Diego, ya te lo quitaremos, y después, te casas o la que muere es tu preciada familia. Me llené de temor, tragué saliva, me tensé, el miedo se apoderó de mí, me miraba sin piedad, accedí a casarme, pero que no les hiciera nada. Sé que no soy tu padre, me dijo Francisco, pero no me importa. A este punto me valía todo, perdí la esperanza. Llegamos a México y fui llevado a la mansión, tantos recuerdos, malos todos, regresaron a mí, mi padre me dio la bienvenida, con un tono tranquilo pero despiadado ordena que me encierren en el sótano hasta el día de mi boda. Traté de pelear, pero fue inútil, antes de ser encerrado miré a Francisco con rabia, odio, muchas cosas, ninguna positiva. El sótano era un cuarto oscuro y húmedo, muy frío, había un colchón en piso, antes de ser encerrado, Francisco me ve y me dice que esto es culpa mía y yo me lo busqué, todo pudo haber sido más fácil si tan solo hubiera colaborado desde el inicio, pero decidí jugar al escondite, ahora me aguanto y espero al día de mi boda en un mes, lo aceptaba porque lo aceptaba, no había opciones. Se cerró la puerta del sótano, intenté salir, pero estaba cerrada con un sistema de alta seguridad, investigué el sótano, había ventilación, pero no se podía salir por ahí, estaba encerrado.
Los siguientes días se basaron en acostarme en el colchón pensando en algo para escapar, no había herramientas, nada para poder pelear o forzar la puerta, estaba desesperado, después de la segunda semana perdí la esperanza, no sabía qué hacer, solo pensaba en mi madre, en mi familia, en Valentina, en mis amigos y la gente que no sabía nada de mí. Aún me preguntaba cómo nos encontró, esa pregunta prevalecía día y noche en mi cabeza, todos los días. Lloré, sufrí, golpeé las paredes de cemento del sótano hasta que me sangraban los nudillos, gritaba como desquiciado, estaba desesperado, cada día le pedía a Dios que me ayudara una y otra vez, llegué a sentirme abandonado por él, dije muchas blasfemias y al día de hoy me arrepiento de lo que le dije. Pasa el mes, la puerta del sótano se abre, entra Francisco junto con 2 guardias, me llevan a bañarme y alistarme, desayuno y me suben a una camioneta, en el camino iba desanimado, y Francisco me dijo si intentaba huir me encerraría en un psiquiátrico el resto de mi vida. No lo intentaría, no había deseo de pelear ni nada, perdí todo. Llegamos a la iglesia, decenas de periodistas en la entrada, iglesia llena, otro sacerdote. Mi padre me coloca en el altar, la iglesia está llena de guardias, no había forma de salir. Suena la música de entrada, Sofía entra con su vestido blanco, en su cara había una expresión de triunfo, cuando llega a mi lado, susurrando me dice que ahora sí ya no me voy a ir a ningún lado. La ceremonia empieza, estaba serio, mi padre me veía con dureza, indicándome que no hiciera ninguna estupidez. El padre pregunta si alguien se opone a esta unión, nadie dice nada. Entonces, antes de que el cura diera la bendición, una voz resuena en la entrada de la parroquia, mi madre entra, los guardias intentan detenerla, pero ya interrumpió la boda, mi padre le dice al sacerdote de que dé la bendición, pero este se niega, queriendo oír lo que dirá mi madre. Los guardias intentan callarla, pero ella dice que esta boda es una farsa y que Francisco es un criminal, toda la iglesia se llena de susurros y murmullos, Francisco empieza a desesperarse y a gritar que se la lleven, dentro de mí despierta algo, la esperanza, y alzo mi voz, le digo al sacerdote que todo es plan de Francisco. El padre indignado mira a Francisco y le dice que lo que acaba de hacer es una falta de respeto ante Dios, y que no nos va a casar. Sofía grita diciendo que no arruinemos su vida y Ricardo dice que es una exageración, pero el padre sigue firme y nos ordena salir del templo. Mi padre se enoja y me grita frente a todos, dice que soy un inútil, bueno para nada, idiota y ojalá me hubiera matado hace años junto con mi madre, reveló muchas cosas que quiso ocultar por muchos años, él mismo dañó su imagen en un momento. Cuando se dio cuenta, los invitados lo estaban viendo, los periodistas habían grabado e incluso unos transmitieron en vivo los hechos. Francisco palideció al darse cuenta que él mismo se expuso ante miles de personas. Lleno de rabia intenta ir hacia mí para golpearme, pero irrumpen policía a la iglesia, mi madre ya los había llamado, y cuando llegaron vieron lo suficiente como para arrestarlo, intentó huir, pero lo atraparon. Arrestaron a Ricardo y a Sofía por ser cómplices de todo, mi madre y yo nos reunimos dándonos un abrazo, los invitados empezaron a salir, el sacerdote se retiró del altar furioso. Mi madre y yo fuimos llevados a la comisaría para testificar, lo contamos todos, lo que hizo, cómo fueron los últimos 22 años, el secuestro, los asesinatos, etc. Los oficiales escucharon lo suficiente como para iniciar un caso en contra de él. Para resumirles lo que pasó después, los policías irrumpieron en la mansión, investigaron todo, interrogaron a los empleados, y todo hablaron en contra de él, encontraron el colchón en el sótano, las cámaras y sensores. Después de eso se descubrieron otras cosas, Francisco había cometido fraudes y lavado de dinero dentro de la empresa, todo eso lo incriminó al instante. Fue enjuiciado días después, al ver las pruebas y declaraciones, le dieron 50 años de cárcel, sin opción de libertad condicional ni fianza. El juez fue severo y lo trató como el criminal que es. Ricardo fue parte de los fraudes, pero le dieron menos años por haber confesado el resto de cosas, Sofía fue liberada pero condenada a hacer 200 horas de trabajo comunitario. La empresa de Francisco fue investigada y desmantelada. Nos dieron una compensación por todos los daños causados, una suma muy elevada de $2 millones cada uno, pero ni todo el dinero del mundo haría que retrocediera el tiempo y se evitara tanto sufrimiento. Después de todo volvimos para Argentina, todo el proceso duró casi un año, pero gracias a Dios, con quien me reconcilié, ya todo salió bien. Antes de irme de México, recordé todo lo que pasé aquí, y como ya no había nada que hacer ahí. Antes de continuar, Rafael seguí siendo un indigente, pero le di parte del dinero para que empezara de nuevo agradeciéndole por todo, al vendedor de tacos le pagué el taco, y se acordó de mí, y a Francisco, lo visité una vez a la cárcel.
Parecía haber envejecido 10 años, se veía tan vulnerable, no sentí nada por él, me miró y dijo que debo estar alegre por esto, pero no sentía absolutamente nada al verlo ahí, me culpó de estar ahí, pero le respondí como él está en ese lugar por el peso de sus actos. Me despedí, deseándole lo mejor, aunque le guardo rencor. Mi madre y yo volvimos a Buenos Aires, y regresamos a la casa, donde me esperaba toda la familia, todos estábamos alegres, pero solo podía pensar en Valentina, le pregunté a mi madre cómo estaba ella, todos se quedaron en silencio, me dijeron que está furiosa, está feliz de que haya salido de todo eso, pero está furiosa por la mentira. Fui a buscarla a su casa, me abrió Emilia, quien estaba enojada también, pero sin decir nada me dejó pasar. Valentina estaba en su cuarto, encerrada, le toqué la puerta, y cuando abrió y me vio la cerró del golpe. Le pedí perdón por todo, por haberle mentido y haberle causado ese dolor, yo la amo y no quiero perderte, le dije mientras tocaba la puerta. Después de hacérsela de rogar por casi una hora, me abrió, estaba de brazos cruzados, me miró, le pedí perdón y mucho. Al final me levantó y me besó, está furiosa, desconfía, pero aún me ama, es algo que no puede negar. Le digo que me ganaré su confianza otra vez, y esperaré el tiempo necesario, al final nos reconciliamos. Un año después nos casamos en Argentina, y meses después tuvimos a nuestro hijo, lo llamamos Julián, mi madre lloró al saberlo, y ya todo fue bien gracias a Dios, abrimos un negocio, empezamos a avanzar como pareja, bueno, más bien como familia. Después de tanto dolor, sufrimiento, desesperación y demás, pude ser feliz con la gente correcta, rodeado de familia, amigos, la mujer que amo y mi hijo. En los últimos 3 años aprendí algo, muchas veces vivimos atrapados por el miedo, tal vez quienes nos controlan no son personas, sino el miedo, nos limita a hacer las cosas y a crecer como personas, nos lleva a no alzar nuestra voz ante las injusticias y el mal. Cuando nos quieran hacer cosas que no queremos, es cuando más debemos decir no y seguir nuestro camino, siempre en Dios, el que nunca nos abandona, ni en los momentos de desesperación donde creemos que nos abandonó, pero solo nos está fortaleciendo. Este camino me enseñó a vivir, alejarme de aquello que me encierre y me limite. Me llamo Diego, tengo 24 años y esta fue mi historia.